pasaje que se usa para bodas, para hablar del amor y la amistad. Sin embargo, cuando usted analiza el propósito del por qué Pablo escribió este capítulo, titulado La preeminencia del amor, se da cuenta que no está referido a una pareja. Ponga atención. Dice así, 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Miren, les traje este cofre. Lo han visto todos los días. Es un cofre cerrado. Este cofre le podríamos llamar el cofre de los recuerdos. Imagínense que en ese cofre, un tanto olvidado en su casa, allí guarda cartas amarillentas, fotos y pequeños objetos que solo tienen valor para quien los guarda. Quizás hayas puesto un reloj viejo del abuelo, una receta escrita a mano por la abuela, una entrada de cine de cuando eras joven. Quizás tengas fotos de tus amigos cuando te graduaste de la escuela. Para otras personas, esas fotos y esos objetos no tienen gran valor. Pero tú los atesoras en tu corazón. Tú los guardas en tu memoria y no permites que nadie venga a ultrajarlos ni a destruirlos, porque son parte de tu viaje, de tu vida, de tu historia, de tu tiempo con Dios. Si fueras a comparar la iglesia de los amigos aquí en Miami, yo lo compararía a ese cofre. Es un cofre de recuerdos. Guardamos muchos cariños y recuerdos de nuestra Cuba, ¿verdad? De cuando llegamos aquí, ¿recuerdan ese tiempo que no tenían propiedad? Que se reunían en una pequeña casa. ¿Recuerdan algunos ese momento en que la iglesia fue una familia? ¿Y recuerdan aquellos que caminaron en la fe y lo sostuvieron y que hoy no están aquí? Ya no están, pero viven en nuestra memoria. Y su ejemplo, su testimonio
para seguir creyendo y luchando y manteniendo viva la esperanza. Pero cuidado, ponga atención en esta mañana. La nostalgia a veces es muy peligrosa. Corremos el riesgo de olvidar que el amor no solo está en el pasado, sino también en el presente y en la misión que aún tenemos que cumplir. ¿Estamos guardando solo recuerdos o seguimos cultivando ese amor de Dios que dio origen a esos bellos momentos? Esa es la gran pregunta que debemos respondernos todos. Cuando nosotros nos acercamos a esta carta tan maravillosa pero tan conflictiva, que es la carta a los Corintios, los Corintios. Yo creo que cualquier pastor se volvería loco con los Corintios. Usted lee el primer capítulo y sin mucha presentación, Pablo le está diciendo a los Corintios y está dando gracias a Dios. Porque cuando uno analiza la iglesia de Corintio, no podemos imaginar que ni siquiera es una iglesia como nosotros. No, la iglesia de Corintio es una iglesia ferviente. Es una iglesia donde las personas están llenas de dones. Hay grandes predicadores, como Apolo, que era mucho más elocuente que Pablo en la predicación. El propio Pablo era uno de esos líderes y fundadores de aquella iglesia. ¿Y qué me dicen de Pedro? Quien en una sola predicación se convirtieron 3,000 personas. Y había tenido una conversión tan genuina y profunda cuando negó a su Señor. Y luego se convirtió en un testigo de su nombre. Sin embargo, ya desde el principio, capítulo 1, luego de haber dado una pequeña introducción, de haberle dado gracias por la vida de esa ferviente y llena de dones iglesia de Corintio, Pablo llama la atención sobre un problema. Y dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y ahí sigue hablando de todo esto. Cuando llegas al capítulo 12, que es el que antecede el capítulo 13, que habla de la preeminencia del amor y que nos permite entender por qué Pablo está tan preocupado, y tiene razón para estarlo, porque la gente se va detrás de los líderes por sus dones, porque uno es elocuente, porque el otro tiene quizás el mejor cantante de la iglesia. Y esto ha pasado en todas las iglesias. Iglesias enormes que han quedado divididas porque la gente se va detrás del líder. Yo recuerdo una vez en Puerto Padre que un hermano o una hermana, no recuerdo bien, pero recuerdo lo que me dijo. Me dijo, cuando se vaya Ramonín de esta iglesia, yo me voy con él. Y se fue. Seguidores de hombre. Eso lo vas a encontrar siempre. Seguidores de aquel que tiene un talento especial, seguidores de aquel que tiene una historia o una familia, eso lo vas a encontrar siempre. Pero Pablo aquí le está diciendo a los corintios, miren, ustedes son los bárbaros, ustedes son los que mejores cantan, los que mejores predican, los que la iglesia está llena. No es la iglesia de Miami, no se imaginen esa iglesia, es una iglesia que está ferviente. Pero como hay tantos líderes, como hay tantos dones, el ego ataca. Y ese es el gran peligro. Por eso Pablo ya en el capítulo 12 le dice, porque así como el cuerpo es uno
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Cada uno tiene su función. Cada uno tiene su don y su rol, su trabajo en la obra de Dios, en el proyecto de Dios. Pero uno no puede ser dividido. En el 12:31 dice, creían que el hablar en lenguas o profetizar los hacía más importante. Y Pablo le responde con esta verdad. Sí, cuando lees el 14, ¿de qué habla el 14? Miren, de hablar en lenguas. Y eso era muy valorado como la manifestación suprema del sello del Espíritu Santo. Si no hablas en lenguas, no estás lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, entre esos dos capítulos, 12, donde habla de los dones espirituales, ciertamente la iglesia es una iglesia de dones, y capítulo 14, que habla del don de lenguas, algo muy valorado en aquella comunidad, y todo lo que está produciendo, porque la gente está atenta a esos dones. Entonces Pablo le dice, miren, ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino es el camino del amor. Por eso escribe 1 Corintios 13. Por eso dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. ¿Están comprendiendo? No está puesto ahí por el azar o por la casualidad, porque no, es que hay un problema. Y quieres decirle, mira, el centro no son tus habilidades y talentos. El centro es Cristo y su amor. Eso es lo que le va a dar vida. Eso es lo que le va a dar propósito. Eso es lo que le va a permitir continuar la misión y no quedarse en el recuerdo de las cosas logradas en el pasado. Por eso Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiene. Y ese era un don muy valorado, y el que hablara en lenguas en aquella comunidad de fe era visto como alguien muy espiritual. Pero Pablo le dice, mira, está muy bien eso, pero si te falta el amor, no vale nada. No es útil. No tiene propósito para lo que Dios quiere hacer en su iglesia con cada vida y con la misión. Nuestra iglesia tiene una historia muy rica. Desde los cuáqueros allá en Inglaterra hasta los misioneros que llegaron allí por Jibara. Es una historia muy linda de sacrificios, de cosas que tuvieron que enfrentar y de muchos logros. Antes del 59 había iglesias por todos los lugares, incluso en La Habana. La historia se fue rescatando. Y nos dimos cuenta que en pueblos que nunca pensamos que había iglesias, los hubo. O sea, que hubo resultados. No solo fue algo de motivación al principio, de euforia, sino que tuvo continuidad en el tiempo y se fundaron muchas iglesias. Pero lo importante, y quiero que usted piense en este cofre de los recuerdos, porque la iglesia puede ser ese cofre cerrado, de memorias pasadas, de logros alcanzados, de grandes hombres que han pasado por aquí. Pero ese no es el propósito de lo que Dios nos quiere enseñar hoy en esta mañana. Sí, eso es muy lindo, eso es inspirador, eso nos da fortaleza. Pero el amor tiene que tener una continuidad en la historia. El amor de Dios no se puede quedar allá en Jibara. No se puede quedar con Juan Sierra. El amor es lo que nos va a nutrir hoy en el presente. Es lo que le va a dar un dinamismo
y una misión a la iglesia. El amor por las nuevas generaciones sigue vivo, tiene que seguir vivo. Por eso ese cofre no puede estar cerrado y lleno de memorias y recuerdos. Es un cofre que tiene que ser abierto, como el abuelo abre el cofre y le cuenta a su hijo de cuándo se enamoró de su abuela. Y le cuenta sus historias y le enseña una carta para enseñarle algo de sabiduría como ejemplo ante los problemas que seguramente su nieto va a tener. O sea, guardamos tradiciones, guardamos una forma de ser iglesia, estructuras. Por eso es lo que en este momento importa, pero no es lo esencial. No es lo que nos va a mantener vivos. No es lo que nos va a mantener unidos. No es lo que nos va a proyectar hacia un futuro de logros y de victoria en Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que tener en primer lugar mucho cuidado con nuestro ego y con el de los demás. Y el ego a veces en uno es más fuerte que en otro. Y lo que yo he visto por experiencia es que en el liderazgo muchas veces entre los líderes no siempre nos llevamos bien. No lo digo por aquí. No se sienta aludido. Pero lo he visto en tantas iglesias, he visto tantas divisiones, he visto tantos pastores hablando mal de otros pastores. ¿Hasta qué punto eso tiene sentido y validez para la obra de Cristo? ¿Cuál es la ganancia de todo ese hablar y juzgar, incluso por la manera en que alguien predica? Cada quien tiene su estilo. Cada quien tiene su estilo. Y ningún estilo es mejor que otro. Lo que sí tiene que ser algo natural. Pero cada quien tiene su manera de compartir el Evangelio de Cristo. Cada persona tiene su manera de lograr las cosas. Si usted va allá a Granma y se encuentra allí en un río lavando la ropa, se va a asustar, porque no usan lavadoras ni secadoras como aquí. Pero la ropa queda limpia. Amén. La ropa queda limpia. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que la ropa quede limpia. La forma, la manera en que vamos a alcanzar las cosas puede ser diferente y a veces es difícil llegar a un consenso. Pero siempre tenemos que ver que en el corazón del otro está Cristo. Y que hay un amor vivo que yo no tengo ningún derecho a matar. Por ingenuo que sea alguien cuando intenta hacer algo para Cristo, tenemos que dejar que esa llama del amor siga creciendo, siga dando fruto, siga aportando a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ojo con el ego, porque el ego nos enreda, nos atrapa. Nos hace pensar que si la gente no hace las cosas como yo lo hago, no están bien. Y no es así. Se lo garantizo que no es así. Cada quien tiene su forma, su estilo, su manera de adorar a Dios. Yo veo gente que a veces critica a los pentecostales y digo, ¿por qué tú haces eso? Esa es su forma. Si lo hacen en el espíritu y en verdad, y son transformados en esa adoración profundamente por el Espíritu Santo, eso es de aplaudir. Amén. Amén. Las formas no cambian el corazón de las personas. Es Dios mismo. En esa relación profunda que cultivamos con Él. Cuando usas tus dones y tus talentos y tu sabiduría y tus capacidades humanas para engrandecer tu obra, para aparecer ante los demás como el bárbaro. Recuerda este pasaje de 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Entonces está siendo como ese metal hueco, carente de utilidad, porque no estás en el propósito de Dios de edificar el cuerpo de Cristo, de honrar a Dios sobre todas las cosas. Amén.
Porque el amor que le está hablando Pablo, el amor que viene de Dios, que es un amor ágape. Esa es la palabra que usa en griego koiné, ágape. Y la definición de ese amor la encontramos en los versos 4 al 7. Dice que es un amor paciente. ¿Tenemos o no que tener paciencia con nuestros hijos? ¿Y nuestros hijos tienen o no que tener paciencia con sus padres? Eso no lo decimos, ¿eh? ¿Verdad? Lo tienen que tener. Pero claro, el adulto tiene que ser el que tenga más paciencia, se supone. Ajá. Entonces, el amor es paciente, el amor es bondadoso, no tiene envidia. No te quejes de lo que hace tu hermano. Glorifícalo, hónralo, alábalo, reconócele. No es jactancioso, no se envanece. O sea que Pablo está describiendo ese amor ágape, ese amor de Dios, como una fuerza poderosa que nos va moldeando, que va cambiando nuestra manera de vivir y de percibir las cosas y de tratar a los que nos rodean. En esa comunidad de Corinto, algunos usaban esos dones para destacarse sobre otros. Por eso Pablo le tiene que decir, ¿es acaso que Cristo está dividido? Unos dicen que son de Apolo, otros de Cefas, otros de Pablo. Eso no tiene sentido. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Es como el abuelo que le enseña a un nieto a hacer pan cubano. ¿Cuántos han hecho pan cubano? ¿Nunca han hecho un pan cubano? ¿Eh? ¿No lo han hecho? El abuelo no se va a preocupar porque el niño, y esto pasa mucho en los oficios y pasaba mucho en el tiempo, el alfarero por tradición enseñaba a su familia, a sus hijos y nietos en el arte de la alfarería. El panadero enseñaba a su familia en el arte de hacer panes y dulces. Ya no se ve tanto, ya casi no se ve. Pero ninguno de ellos estaba preocupado porque el otro, el nieto o el hijo, le descubriera los secretos y llegara a ser mejor panadero que su abuelo. Al contrario, su abuelo disfrutaba viendo cómo la tradición no moría, cómo seguía viva. Tenemos una tradición aquí guardada. Y van a venir en este viaje muchos. Entonces, ese cofre no puede estar cerrado, tiene que estar abierto. Para que la tradición salga, para que el amor fluya, para que las experiencias y los momentos compartidos y el testimonio de amor de los que nos antecedieron siga dando fruto en la vida de las generaciones por venir. Tenemos que tener ese amor vivo en nuestros corazones para desprendernos de todo ego y decir, esto no es mío, esto es de Dios. Y yo tan solo soy un simple instrumento. Yo tan solo soy el portador de una antorcha que he recibido de otros. Y que con el mejor deseo trato de que el Evangelio no muera, sino de que siga vivo. Y de que ese amor perdure en el tiempo y en la historia y se convierta en una misión. Porque ¿qué es la iglesia sin una misión? Si Pablo no les enseña eso a los corintios, la iglesia muere. Por eso le habla de la preeminencia del amor. Por eso le dije, el amor nunca va a dejar de ser. Todo el conocimiento y todos los dones no son comparados al amor de Dios. Amén. No hay nada más grande que el amor de Dios. Tus dones, mis talentos, lo que sabemos es nada comparado con el amor de Dios que entregó a Jesús en la cruz. Por eso hay un hermoso himno que dice que Jesús no tuvo en cuenta sus atributos divinos, que dejando su condición de Dios descendió a la tierra y habitó entre nosotros y dio su vida por pecadores.
¿Puede algo superar el gran amor de Dios? Por eso tenemos que centrarnos en ese amor de Dios. Porque es el que le va a dar vitalidad a nuestras relaciones. Porque es el que va a acabar con los prejuicios. Porque es el que va a fomentar el diálogo, la creatividad. Porque es el que nos va a impulsar y mover hacia adelante a un futuro mucho mejor. Pero tenemos que creer que lo que nos enseña Pablo puede ser realidad en nuestra vida. No quedarnos en esas memorias del pasado, de cosas logradas, sino pensar que Dios tiene algo mucho mayor, porque nos ama y porque ama a las nuevas generaciones, que va a hacer con nosotros aquí en Miami. Amén. Amén. Tenemos que creer. Entonces, ese es mi llamado hoy. No aferrarnos al pasado, a lo aprendido, sino todo eso que hemos experimentado, todo eso de lo cual nos hemos nutrido de otros, aplicarlo hoy, darle continuidad en el presente y en el futuro, redescubrir nuestra misión en Cristo Jesús. Porque para eso Dios nos trajo aquí. No nos trajo de tierras lejanas para que solamente resolviera nuestros problemas económicos o nuestras libertades políticas. Nos trajo aquí, a este lugar, y nos dio una propiedad para que el Evangelio sea predicado y para que muchas vidas conozcan del amor redentor de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ese propósito mayor del amor de Dios nos trasciende como grupo, como individuos, como líderes. Y es lo que nos va a mantener unidos y firmes ante las dificultades, ante las incomprensiones, ante las cosas que como humanos a veces fallamos y no sabemos llevar adelante. Tú y yo tenemos un cofre de recuerdos, sí lo tenemos. Ya sea en nuestra mente, en fotografías, pero también en nuestra iglesia. ¿Cómo desprendernos de eso si es parte de nuestra vida y de nuestra historia? Eso debe nutrirnos y ayudarnos a que esos dones que Dios nos ha dado sean desarrollados para que la obra de Cristo siga adelante en el tiempo presente y en el venidero. Por eso los invito en esta mañana, mis queridos hermanos. Los invito en esta mañana y ellos le van a repartir un papel. Usted va a escribir ahí algo de su memoria y del gran amor de Dios en toda esta historia. Es muy abierto. Usted puede hablar de lo que ha experimentado. Usted puede hablar de lo que Dios quiere hacer hoy. Usted sabe que Dios lo está llamando a hacer. Como les digo, eso es muy abierto. Es lo que usted ha experimentado cuando esta palabra se ha predicado. Y usted lo va a echar ahí. Pero el cofre siempre va a estar abierto. ¿Amén? Amén. El cofre no se va a cerrar más. No se va a poner en un cuarto de desahogo, olvidado y polvoriento. El cofre va a quedar abierto para que los que vienen después de usted, cuando ya, mi querido hermano y hermana, usted no esté aquí, todos recordemos este momento. Hicimos un pacto con Dios, un pacto de amor, que nadie nos obligó, que sentimos en el corazón a escribir lo que Dios puso en nosotros y echarlo ahí sin nombre. No le ponga el nombre porque Dios conoce su nombre. Amén. Amén. Entonces, queremos llenar ese cofre de memorias inspiradoras, de cosas buenas que Dios ha hecho y de cosas que nos gustaría compartir con las nuevas generaciones. Amén. Eso es lo que usted va a hacer ahora en este momento. Y hasta que usted haya terminado, vamos a estar en adoración. Y luego cuando termine usted se para y viene y lo echa ahí. Amén. Y vamos a estar ahora en este tiempo de adoración, poniendo eso que Dios quizás nos esté llamando a hacer en este tiempo presente. Compartiendo algo del pasado que puede alimentar nuestra fe. Amén. No le ponga su nombre para que sea más auténtico y para que luego, cuando terminemos el culto,
usted lo pueda leer. Amén. Ya terminó, lo puede levantarse y echar aquí, ¿no? ¿Hay que firmarlo o no? No, no hay que poner el nombre. Es Dios quien nos va a hablar a través de usted. Gracias. Si alguien quiere compartir un testimonio, también lo puede hacer.